Estamos viendo reglas de derivación. Hemos visto una segunda interpretación de la derivada, que era la tasa de cambio, que resultó ser muy interesante. Y entonces ahora estamos viendo cómo aprendemos otras cosas, otras formas de funciones que podamos derivar. Porque las reglas que conocemos hasta ahorita son muy pocas. La regla de la constante, la derivada de una constante es igual a 0. La regla de una potencia, x a la n. La derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. La derivada de una constante por una función cualquiera es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma o diferencia que se realiza término a término, ¿no? Y entonces la derivada de un polinomio, que también ya sabemos cómo se hace porque es una suma de términos. Cada uno de los términos es una constante por una potencia. Entonces sabemos derivar polinomios. Hasta ahí llegamos. Entonces ahora vemos nuevas reglas. La regla de producto. Normalmente nos tocamos con productos, las expresiones algebraicas con las que trabajamos. Entonces vale la pena que sepamos cómo se deriva. Entonces un producto f por g, la derivada de f por g es igual a f por g' más g por f'. O sea, la derivada del primer factor de dos factores, ¿no? Un producto de dos factores va a ser el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. ¿Sí? Entonces esa sería la regla para derivar productos. Aquí está la demostración, y los que quieren ya deben haberla visto ayer, cómo se llega a esa fórmula. F', F mayúscula prima, que es un producto, va a ser F por G' más G por F'. Aquí hemos hecho un primer ensayo, cómo se podía derivar este producto. Entonces era 4x más 3x al cuadrado por 6 menos 5x. Entonces, de acuerdo con la regla, va a ser el primer factor, 4x más 3x al cuadrado, por la derivada del segundo, más el segundo, más el segundo, que es 6x menos 5, por la derivada del segundo, del primero, que es 4x más 3x al cuadrado. Entonces, ya tenemos, seguimos acá, y sería 4x más 3x al cuadrado por la derivada de 6 menos 5x, que es menos 5. Más 6x menos 6 menos 5x por la derivada de este polinomio, que es 4x más 3x al cuadrado, y que su derivada será entonces término a término, 4 por x elevado a 0, ¿no es cierto? O sea, 4 más 3 por 2, 6 por x elevado a 2 menos 1, 1. Entonces así sería, tendría que ser, aquí hay un 3, que debería ser 6. Este debería ser un 6, ¿no? De acá. Debería ser 6 porque es 3 por 2, x. Entonces, una vez que uno ha llegado a la forma derivada, esto ya está completamente derivado, ya no debemos nada a la derivación, pero siempre tiene que terminar de arreglarse, hay que llegar, multiplicar todos los factores y dejar simplemente un polinomio ordenado como resultado de la derivación. Entonces aquí multiplicamos los dos factores, la suma con el segundo factor también se multiplica, y después se reduce en términos semejantes. Queda 24 menos 4x menos 45x al cuadrado. Dice, aquí dice que también podríamos haber multiplicado primero estos dos factores, 6 por 4, 24x, menos 5 por 4, 20x al cuadrado, más 18x al cuadrado, menos 15x al cubo. Entonces hubiera sido la función, la misma función, pero ya multiplicando. Entonces no necesitábamos ocupar la regla del producto. Entonces, tiene que hacerse así. Ahora, lo normal es que la hagamos sin tocar
sin hacer la multiplicación, lo dejamos tal como está y así como están los derivados. Muchas veces no se puede hacer tampoco lo que decimos ahora, multiplicar y dejar todo como si fuera un polinomio. Hay veces que no se trata de polinomio, ¿no? Entonces, hay que asegurarse de recordar que en general la derivada del producto de dos funciones no es igual al producto de las derivadas de las dos funciones. Esto puede comprobar con el ejemplo anterior. Entonces ya dijimos que en el caso de una suma, la derivada es la suma de las derivadas del sumando, pero en el caso de un producto, no. Pues aquí está demostrado que no es así. Un segundo ejemplo que hemos hecho también, hemos dicho aquí, por ejemplo, para poder derivar como un producto, esto que era 2 partido por x lo escribimos como una potencia, 2 por x a la menos 1. Y el otro factor es 3x más 2. Entonces, para derivar f' de x, va a ser el primer factor, que es 2x a la menos 1, por la derivada del segundo, que es 3x más 2, más 3x más 2, que es el segundo factor, por la derivada del primero, que es 2x a la menos 1 menos 1. Entonces, aquí va a ser 2x a la menos 1 por 1 por la derivada de este polinomio, que es simplemente 3. Más 3x más 2 por la derivada de este segundo polinomio, que es 2 por menos 1 por x a la menos 2. ¿No? 2 por menos 1 es menos 2. Por x menos 1 elevado a menos 1 menos 1, que es x elevado a menos 2. Entonces, sabemos que en las derivadas no pueden contener exponentes negativos, entonces este x a la menos 1 pasa al denominador y queda aquí, queda 3 por 2, queda 6 partido por x, menos 3 por 1, 3. Y aquí este otro queda 3x más 2 por menos 2, pues será menos aquí delante, por 6x más 4, dividido por x al cuadrado. Entonces ahora se puede dejar así, pero mejor dejarlo siempre con un denominador común. O sea que en este caso habría que dejar todo dividido por x al cuadrado. Y para eso hay que multiplicar este por x y este por x al cuadrado. 6x menos 3x al cuadrado, menos 6x menos 4. Una vez que están así, en el numerador también hacemos reducción de términos semejantes. Aquí hay 6x menos 6x se va. Y queda solamente menos 3x al cuadrado y menos 4. El signo menos, vamos a sacar un menos 1 delante, tendría menos 3x al cuadrado más 4 dividido por x al cuadrado. Entonces, esa Disculpe, es... ingeniero, una pregunta. No entendí de dónde salió ese menos 2x elevado a menos 2. El menos 2x, esta, aquí es la derivada de este término, es 2 por x elevado a menos 1. Entonces va a ser, la derivada va a ser 2, y esta es una potencia, la derivada de x a la n, la derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. Entonces n es menos 1. Entonces va a ser 2 por menos 1, que da menos 2. Y entonces va a ser x elevado a n, que es menos 1, menos 1. Va a ser menos 1, va a dar menos 2. ¿Sí? Sí, gracias, ingeniero. Vamos a pasar al cuadernillo a ver qué están haciendo ahí. Entonces aquí también estamos con la regla del producto. Aquí está escrito de distinta manera, va a ser la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Igual. Entonces aquí hicimos ayer un ejemplo que era esta expresión x por e a la x, es un producto. Entonces para derivarla hay que derivarla por la regla. La derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Entonces antes ya habíamos dicho que la derivada, vimos una nueva derivada, la derivada de una función exponencial,
de a la x es simplemente e a la x. ¿Ya? Entonces ahora para derivar esto tendríamos la derivada de x, que es 1 por e a la x, más x por la derivada de e a la x, que es e a la x. Entonces sacamos aquí factor común, y nos va a quedar x más 1 por e a la x. Esa es la derivada f' de x de la función x por e a la x. Su derivada es x más 1 por e a la x. La segunda parte del ejemplo dice, calcule la enésima derivada de esta misma función. La enésima se escribe así, f elevado a paréntesis n. Por ejemplo, la quinta sería 5 entre paréntesis, la sexta 6 entre paréntesis, etc. Entonces hay que seguir derivando, simplemente la segunda derivada es la derivada de la primera. Entonces f segunda es igual a la derivada de x de f' de x. Pues tenemos que derivar esta. Y para derivar esta es un producto, va a ser la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Pues aquí la derivada de x más 1 es simplemente 1, y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces quedaría 1 por e a la x más x más 1 por e a la x. Primero sacamos factor común, y a la x nos va a quedar x más 1 va a ser x más 2 por e a la x. Entonces esa es la segunda derivada. Para derivar la segunda, para obtener la tercera derivada, derivamos la segunda derivada. Entonces va a ser la derivada del primer factor, que es la derivada de x más 2 por e a la x más x más 2 por la derivada de e a la x. ¿Sí? La derivada de x más 2 es 1. Pues va a ser 1 por e a la x más x más 2 por la derivada de e a la x, que es e a la x. ¿Sí? Entonces aquí volvemos a sacar factor común, y a la x nos va a quedar x más 2 más 1 más 3 por e a la x. Entonces la tercera derivada es x más 3 por e a la x. Y la cuarta derivada es la derivada de esta. Y parece que es aquí la función es x por e a la x. Y la primera derivada es x más 1 por e a la x. Y la segunda derivada es x más 2 por e a la x. Y la tercera derivada es x más 3 por e a la x. Entonces ya será que la cuarta derivada es x más 4 por e a la x. Se puede comprobar eso. Cada vez se va añadiendo 1. Y la quinta derivada será x más 5 por e a la x. Y la enésima derivada va a ser x más n por e a la x. ¿No? Entonces la enésima derivada era calcular, dice, la enésima derivada de f de x. Ahí salió así, no siempre es tan sencillo, pero así nos salió esta vez. Aquí tenemos ejemplo 2, tenemos esta función f de x, que es un producto. Entonces, si queremos encontrar f', tenemos que derivar este producto, que es la derivada de la raíz, que es el primer factor, por el segundo, a más b, más el primer factor, que es raíz de x, por la derivada del segundo, que es a más bx. Entonces, la derivada de raíz de x se puede derivar de nuevo, pero ya sabemos que es 1 partido por 2 veces la raíz de x, o sea que eso lo podemos, si tuviéramos ya una hojita con las fórmulas, tendríamos una primera fórmula que es derivada de raíz de x, 1 partido por 2 veces la raíz. Si no, se puede derivar también como una potencia, ¿no? Porque x, raíz de x es x a la 1 medio. Entonces su derivada va a ser 1 medio por x a la menos 1 medio, que es 1 partido por 2 raíz de x. Entonces el primer término va a ser 1 partido por 2 raíz de x por a más bx. Más de este término, la derivada de a más bx es simplemente b. O sea que va a ser b por la raíz de x.
ordenamos esto un poquito más. Y va a ser a más bx partido por 2 veces raíz de x más b por la raíz de x. Y dijimos que lo teníamos que dar todo encima del mismo denominador. Sacamos denominador común. Entonces esta hay que multiplicarla por 2 raíz de x. Y va a ser 2b por raíz, que va a dar x, ¿no? Más 2 de x. Pues aquí podemos reducir ahora términos semejantes. Y va a ser a más 3b por x. Va a ser la derivada de raíz de x por a más bx. Eso está ahí. Se podría, dice, si queríamos, podríamos primero haber multiplicado y sería a por raíz de x más b por x por raíz de x. Y haber sido una suma. ¿Sí? Y para derivarla, antes de derivarla, convertimos este x raíz de x como si fuera x a la 3 medios, ¿no? Porque es estas 2 medios más 1 medio, 3 medios. Y esta la podemos dar como x a la 1 medio, entonces sería a por x a la 1 medio más b por x a la 3 medios. Su derivada va a ser a partido por 2 por x al cuadrado o a por x a la menos 1 medio partido por 2, porque es n, ¿no es cierto? N por x elevado a n menos 1, que da 1 medio menos 1, que da menos 1 medio. Más b por 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1, que es 1 medio. Entonces, quedaría así, sin términos, sin exponentes negativos, quedaría así. Y todavía tenemos que volver a sacar de la manera común y nos quedaría entonces este resultado que hemos obtenido más cómodamente aquí arriba. Ejemplo 3, la derivada de x por raíz de x por g de x, parecido a la función anterior, solo tienes la anterior era raíz de x por a más bx, esta es raíz de x simplemente por una función cualquiera g de x. Entonces su derivada va a ser, cuando queramos derivarla, f' de x va a ser la derivada de raíz por g más raíz por la derivada de g. Entonces queda la derivada de raíz, que es 1 partido por 2 veces raíz, por g de x, más la raíz de x por g' de x. Sacamos denominador común y nos sale, el denominador sería 2 veces raíz de x, el primer término quedaría g de x, más, aquí habría que multiplicar por 2 raíz, y quedaría 2x. 2x por g' de x. Entonces, si cuando x igual a 4, ahora un segundo problema dentro del ejemplo 3. Tenemos esta expresión. Sabemos todo esto de esta función. Y dice, si cuando x igual a 4, g de 4 es 2, y g' de 4 es 3, queremos calcular f' de 4. Entonces aquí tenemos f' de x, que es una función de x, y para calcular f' de 4, tenemos que reemplazar x por 4. Entonces sería g de 4, que vale 2, más 2 veces x, que vale 4. Porque prima de x, que vale 3. Entonces quedaría así. 2 más 2 por 4 de x, porque prima, que era 3. Y todo dividido por 2 veces la raíz de x, que era la raíz de 4. Así. Entonces abajo quedaría 2 por 2. Y arriba quedaría 4 por 2, 8 por 3, 24 y 2, 26 partido por 4. 26 entre 4 sería 13 medios.
Y 3,5 se le puede dar como 6,5 o también como 3,5. Ejemplo 4. Esta es bien interesante porque es una aplicación. Dice, la gente de la cooperativa de teléfonos está queriendo saber, estimar el número de nuevas líneas telefónicas residenciales que deberá instalar en enero. ¿No? Eso quiere decir que si quiere saber aproximadamente cuántas nuevas líneas va a tener que estimar el próximo mes de enero, entonces para eso, ¿para qué quiere saber eso? Bueno, porque tiene que prepararse para poder hacer esa ampliación. Van a tener que instalar, hacer nuevas instalaciones en las casas y para eso tiene que tener todo el cableado, o sea, tiene que tener el cable necesario, tiene que tener los equipos necesarios, todo eso. Entonces, para eso necesitan hacer una estimación de cuánto más o menos van a necesitar para estar comprando, ¿no? De manera que no les vaya a faltar después el material. Entonces aquí, y también para saber ingresos, etcétera, todo. Entonces quieren saber, desea estimar el número de nuevas líneas telefónicas residenciales, o sea, casas residenciales, que deberá instalar en enero. Entonces dice, ¿qué pasaba a comienzos de enero? Que es la información que va a usar para hacer esta estimación. Dice, la compañía de teléfonos automáticos, la CPA, tenía 100,000 abonados, o sea, 100,000 personas tenían teléfonos de la CPA. Esa es información que ellos conocen. Cada abonado tenía en promedio 1,2 líneas telefónicas. Eso también lo saben ellos, ¿no? O sea que ellos saben que en realidad tienen 100,000 abonados, pero ¿cuántas líneas tienen? Tienen 120,000 líneas. ¿Qué quiere decir? Que entonces algunos abonados tienen de a 2. Y si sacamos el promedio por abonado, entonces sería 1,2 líneas telefónicas por abonado. Entonces, si nosotros multiplicamos 1,2 por 100,000, saldría 120,000 líneas, pero abonados solo 100,000. Entonces ellos saben que tienen 100,000 abonados, ellos saben que tienen 120,000 líneas telefónicas en la ciudad y la empresa hace algunas estimaciones que los abonados estaban aumentando. Ustedes están visto lo que pasó en noviembre, digamos, lo que pasó en noviembre, en diciembre. La empresa estimó que los abonados estaban aumentando a razón de 1,000 abonados por mes, más o menos, ¿no? En noviembre, en diciembre, tuvieron 1,000 abonados en noviembre, 1,000 abonados en diciembre, o sea que estaban aumentando a razón de más o menos 1,000 abonados por mes. Dice que todos son números redondos, ellos quieren hacer una estimación, no quieren saber como adivinos cuántos van a ser hasta con comas de pelo, señales, no, quieren hacer una estimación gruesa. Entonces, al hacer una encuesta, entonces además, para hacer una buena estimación, llamaron a algunos asociados y le hicieron una encuesta, querían saber si ellos iban a aumentar el número de líneas telefónicas. Entonces dice, al hacer una encuesta telefónica entre los asociados, encontró además que cada uno pretendía instalar en promedio 0,01 líneas telefónicas nuevas a fin de mes. ¿Qué quiere decir eso? 0,01 quiere decir que si multiplicamos por 100, ese 0,01, multiplicando por 100 sería 1. O sea que de los que ellos han preguntado, cada 100 le dijo, sí, yo voy a instalar una más, ¿no? Entonces ellos hicieron una encuesta, digamos, le preguntaron a unos 400, 500, unos 1,000 asociados y encontraron que de cada 100 asociados, uno quería instalar una nueva telefónica en su casa. Entonces, si eso se puede poner entonces en función de cada uno, no de 100, sino que de uno. Entonces, de 100 iba a instalar uno, entonces de cada uno iba a instalar 0,01 líneas telefónicas nuevas. Ese es el número 001, entonces quiere decir eso, ¿no? Que en su encuesta
de cada 100 quería instalar uno había que quería instalar nueva línea. Entonces, en promedio, serían 0,01 líneas telefónicas nuevas a fin de mes de los que ya eran abonados. Entonces, para estimar el número de nuevas líneas a instalar en enero, se usará la tasa de cambio del número de líneas existentes a principios de mes. Interesante. Entonces vamos a usar la derivada del número de líneas existentes a principio de mes. ¿Cómo será? Solución. Entonces que tenían que ver estudiado ustedes dice lo siguiente. Si para el tiempo t medido en años con t igual a 0 para el comienzo de 2020, esto se estaba haciendo para el enero de 2020 y no 2021, pero nosotros podemos poner aquí 2021. S de t, el número de abonados, y N de t, la cantidad de líneas telefónicas por abonado. Entonces, el número total de líneas de la cooperativa, cuántas líneas tenía funcionando al comienzo del 2021, ese número de líneas es L de t, el número de líneas que la empresa tenía instaladas. Va a ser S de t, ¿qué cosa es S? El número de abonados. Va a ser el número de abonados por la cantidad de líneas que tiene cada abonado, ¿no? Entonces, S de t es el número de abonados y N de t es la cantidad de líneas telefónicas que tiene cada abonado. Así es el número de líneas telefónicas que tiene, ¿no? Y ellos sabían que S de t era el número de abonados, era 100.000. Y el número de líneas telefónicas por abonado era 1,2. O sea que sería 100.000 por 1,2, 120.000 líneas telefónicas. Pues se expresa así como una cantidad en el tiempo que va a ir creciendo de acuerdo con lo que crezca la cantidad de abonados y la cantidad de líneas telefónicas por abonado. Entonces, de acuerdo con el enunciado, necesitamos encontrar L' de 0, que sería la tasa de cambio del número de líneas telefónicas para t igual a 0, o sea, para comienzo de año. Entonces, este es un producto, el número de líneas telefónicas es un producto de S de t por N de t. Entonces, su derivada, que es la tasa de cambio, va a ser L' de t, y va a ser la derivada del primero, que es S' de t, por el segundo, que es N de t, más el primero, que es S de t, por la derivada de N de t, que va a ser N' de t. Entonces, esto es la tasa de cambio que va a ser el número de aumentos, va a ser, ¿cierto? La tasa de cambio va a ser por mes. Entonces, vamos a ver que tiene varios componentes, ¿no? Este es el número de líneas y su derivada es este. Entonces, según los datos, ¿qué es lo que tenemos? S de 0 era 100.000, aquí tenemos todos los datos, están aquí, vamos a repasar, tenía 100.000 abonados y cada uno tenía 1,2 líneas telefónicas, número de líneas por abonado. Además, los abonados iban aumentando 1.000 por mes y pensaban que los nuevos abonados, los abonados que tenía, iban a aumentar su número de líneas telefónicas en 0,01. Entonces, eso es para asignar a cada una de estas derivadas y variables su valor. Entonces, vamos a calcular L' de 0. Entonces, S' de 0 es S de 0 es la cantidad de abonados que tiene en enero. 100.000. Después, N de 0 va a ser la cantidad de líneas que tenía cada abonado, que era 1,2. Después nos falta saber S', que sería de S en dt, sería el cambio del número de abonados, y se estima que van a ser unos 1.000, más o menos, ¿no? S' de 0 van a ser 1.000 asociados nuevos, porque eso es lo que pasó en noviembre y en diciembre. Entonces, S', que es la cantidad nueva de afiliados, va a ser 1.000,
Y además n' de 0, que es la tasa de cambio del número de líneas que tienen por abonado. Entonces es lo que piensan aumentar su número de líneas, que sería 0,01 líneas. Eso es lo que va a crecer este 1,2. Entonces próximamente ya no va a ser 1,2, sino 1,21. Entonces su crecimiento es 0,01. Entonces con esto aproximadamente estos son datos que ellos conocen. Y estos son ya estimaciones, porque es lo que ha pasado en diciembre, lo que ha pasado en noviembre. Y esto es la encuesta telefónica que han hecho. Entonces reemplazan todo eso aquí y tendrían L' de 0 igual S' de 0 por N de 0 más S de 0 por N' de 0. Reemplazan los datos, va a ser 1000, S' de 0 es 1000 por 1,2, que es el número de líneas por abonado, más S de 0, que es el 1000, por las nuevas número de líneas que van a ser 0,001. Si se multiplica todo esto, se va a tener 2200 líneas, dice L' de 0. Es decir, que la compañía tendrá que instalar unas 2200 nuevas líneas telefónicas en enero. ¿Sí? Eso es lo que está sacando de acuerdo con su estimación. Entonces, con este número ya tiene posibilidad de hacer pedidos, ¿no es cierto?, a la fábrica, cuántos aparatos, qué cantidad de cable, todo, etcétera. Entonces, estar organizando también todo el trabajo que se va a hacer durante el mes de enero. Entonces, una empresa que quiere funcionar bien, tiene que precaver así, tiene que ver cuál es el movimiento que va a tener durante cada mes que va a empezar. Es importante notar que el nuevo número de líneas, que el número de líneas telefónicas que habrá de instalar procede por una parte de los nuevos abonados y por otra del aumento proyectado de líneas telefónicas por abonado. Claro, aquí estas son las nuevas líneas y esto es los nuevos abonados. Van a haber 1000 nuevos abonados y como cada uno tenía 1,2 líneas por abonado, entonces van a ser 1000 por 1,2. Ese es el primer aporte. Por una parte de los nuevos abonados, 1000, y por otra del aumento proyectado de líneas telefónicas. O sea que ya no van a tener 1,2, sino van a tener 1,21 los 6.000 abonados. Entonces, el incremento de prima de 0 está compuesto de esas dos partes, ¿no? Esa regla del cociente. Entonces, ese es un problemita que se dio aplicado a nuestro nuevo conocimiento, que es la derivada de un producto. Pero sí nos enseña muchas cosas prácticas, ¿no es cierto? Cómo se puede aplicar la matemática al funcionamiento de una empresa. Sencillo y probablemente no muy alejado de la realidad también, ¿no? Si nosotros veremos cómo se cortan sus estimaciones. Claro, cuotas ahorita ya casi no está instalando porque ese tipo de líneas telefónicas ya prácticamente murió, ¿no? En algunos casos para empresas se utilizan las líneas telefónicas fijas y también centralitas telefónicas dentro de cada edificio, pero ya la gente pues utiliza más bien el celular. Pero también habrá estimaciones de saber cuántos celulares nuevos cuántos abonados nuevos van a tener, y también será el nuevo número de abonados, etcétera, o cuántos celulares van a tener abonados. Entonces va a ser el número de abonados por la cantidad de celulares que tiene cada abonado en promedio, que serán 1,4, 1,5, digamos. Entonces también hay posibilidad de hacer estimaciones de trabajo que van a tener. La segunda regla es la regla del cociente. Nos vamos a ir primero
acá. La regla del producto. Bien. Entonces aquí dice, tenemos una regla parecida, que era la derivada de una constante por una función. Y ahora lo que acabamos de aprender es la derivada de un producto de funciones. Y aquí era un producto, pero de una constante por una función, ¿no? Entonces, en el siguiente ejemplo compara las dos reglas, porque aquí la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces, primera regla, esa tiene que aplicarse aquí en el caso B. En el caso B, su derivada de prima, de y en de x, va a ser igual a la constante 3 por la derivada de h, que es h'. Y en este otro caso es el producto de dos funciones, entonces la derivada de y en de x va a ser 3x por h' más h de x por 3x'. Entonces la derivada de h en de x, h', y la derivada de 3x es igual a 3. Entonces va a ser, podemos sacar el factor con un 3, y va a ser 3 veces x por h' más h de x. Entonces ese es el caso cuando tenemos un producto de dos funciones de x. Ese va a ser el resultado. Pero cuando tenemos un constante por una función, entonces el resultado va a ser solamente esta primera parte. 3h' de x. La regla del producto puede generalizarse para abarcar productos de más de dos factores, ¿no? Entonces se puede hacer eso simplemente siguiendo la misma regla. Entonces la derivada de f por g por h sería f' por g por h más g' por fg por fh más h' por fg. Y asimismo puede hacerse la derivada de un producto de 4 factores, y de 5 y de 6, etc. O sea, la regla sigue la misma. La regla del cociente. Entonces, esa es otra expresión, expresión analítica, tipos de funciones diferentes, aparecen también cocientes. Queremos saber cómo se derivan los cocientes. Usando las reglas de la constante, de la potencia, del múltiplo constante y la de la suma, podemos diferenciar cualquier función polinómica, ¿no? Entonces, aquí ya hemos llegado a funciones polinómicas de cualquier tipo que puedan existir. Nosotros las sabemos ya derivar. Y si combinamos estas reglas con la regla que sigue ahora, podremos diferenciar también cualquier función racional. Regla del cociente. La derivada del cociente de dos funciones diferenciables es igual la derivada de f partido por g es igual al numerador por la derivada, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces habría que ser la derivada de f partido por g va a ser igual a g por f' menos f por g'. Todo dividido por el g de x al cuadrado. Entonces va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador
todo dividido por el denominador a al cuadrado. Siempre que el g' de x sea distinto de 0, porque si no, no puede ser partido por 0, ¿no? Entonces, g de x en general, como es un cociente, g de x va a ser 0. Prueba, aquí está la prueba. También, igual que en el caso anterior, se suma y se resta un término. Aquí, este de aquí y este de acá, va a poder convertir en la derivada de f y la derivada de g. Entonces, así se logra tener esta forma. Como se dijo en el caso de la regla del producto, es mejor memorizar la definición en forma verbal para la regla del cociente, ¿no? Sería la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, podemos tener una hojita con las fórmulas nuevas que van apareciendo, con todas las reglas, pero después con el uso ya todo va a quedar mejor. Una vez que se presente, vamos a hacer inmediatamente tal cual. Aquí encuentre la derivada de 3x al cuadrado menos 2x menos 4 partido por 4x menos 3. Entonces podemos usar la regla del cociente y sería la derivada del numerador por el denominador, sería 4x menos 3 por la derivada de 3x al cuadrado menos 2x más 4 menos el numerador 3x al cuadrado menos 2x más 4 por la derivada del denominador, que es la derivada de 4x menos 3. Entonces de ahí tendríamos entonces que va a ser 4x menos 3 por la derivada de esto va a ser 6x menos 2. Está 4x menos 3 por 6x menos 2 menos, va a ser 3x al cuadrado menos 2x más 4 por la derivada de 4x menos 3, que es 4. Entonces, una vez que hemos hecho la derivada, la derivación, aquí lo que queda es igual que antes, desarrollamos todos los productos que están indicados acá, y una vez que se han desarrollado, hacemos los términos semejantes, tenemos que reducirlos de manera de tener un solo polinomio en el numerador. En el denominador es dividido por el denominador al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese término no tenemos que olvidar, por un lado. Y por otro lado, lo dejamos como está. No hay nada que sirva a ese término. Es el denominador al cuadrado. Lo que no sirve para nada, que hagamos al cuadrado. Va a ser 16x al cuadrado menos 4 por 3 por 2 por x más el segundo al cuadrado. Eso no sirve para nada. Entonces se queda tal cual. Y lo único que sirve es entonces dejar el numerador como si fuera un polinomio, o sea, un polinomio ordenado. Aquí dice encontrar la derivada de un cociente. Aquí tenemos un cociente S. Dice, se sabe que la solubilidad de oxígeno en el agua pura está dada por esta expresión. A ver, vamos a ver, mientras la solubilidad debe ser miligramos por litro de agua, S, miligramos de oxígeno por litro de agua. Aquí, mientras más pequeñita sea la temperatura, mayor solubilidad, y a medida que el agua se calienta,
el denominador va a ser más grande, entonces va a ser una cantidad menor de miligramos de oxígeno por litro de agua. Quiere decir que a medida que vamos calentando el agua, se va escapando el oxígeno. En cambio, si el agua está fría, se mantiene lo más oxigenada, y eso es importante conocer por qué. Porque el oxígeno es una fuente de vida para los peces, ¿no? Si el agua no contiene oxígeno, sucede lo que ha sucedido muchas veces, que se ven peces que están panza al aire muertos. ¿Por qué? Porque han echado agua hervida, por ejemplo, en el río, y entonces agua hervida, como va disminuyendo la solubilidad del oxígeno, se sale todo el oxígeno del agua. O sea, el agua hervida tiene un sabor diferente. No sé si lo han notado ustedes. Cuando se enfría y la toman, es un agua diferente, el sabor es diferente al agua cruda. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Entonces varía su sabor. Entonces eso se ve aquí en esta fórmula, que puede ser cierta, aproximadamente cierta. Entonces dice, se sabe que la solubilidad de oxígeno en agua pura está dada por esta expresión para la temperatura mayor que sea. En que S, la solubilidad, se mide en miligramos de oxígeno por litro de agua, y T en la temperatura del agua en grados Celsius. Utilice la regla del cociente para encontrar la tasa de cambio de S con respecto a T. Entonces, la tasa de cambio, la rapidez con la que cambia S cuando cambia T. Entonces, para derivar esta expresión va a ser la derivada, el denominador por la derivada del numerador, pero el numerador es una constante. Entonces sería 95 más 3t, el denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador es 0. Menos el numerador, 14,4 por la derivada del denominador, respecto a t, que es 3. Y todo dividido por 95 más 3t al cuadrado. Entonces aquí, este primer término va a ser multiplicado por 0, se va. Nos queda solamente menos 3 por 1404. Y de eso tiene que darse la rapidez con la que cambia la solubilidad del oxígeno con respecto a la temperatura, es menos 4212 partido por 95 más 3 t al cuadrado. Ya se ve que es negativa, ¿no? O sea que la rapidez de cambio de S con respecto a T es negativa siempre, porque disminuye con la temperatura. Recalcamos el uso que hemos hecho de paréntesis en los dos ejemplos para facilitar la comprensión del proceso y para evitar los errores involuntarios derivados de, por ejemplo, en el numerador hay una resta y no una suma, ¿no? Aquí en una fórmula. No hay para qué hacer esto, ¿no? Es una resta. Y en este ejemplo queremos, aquí recalcamos el uso de una resta y no una suma. Nuevamente hacemos el recuerdo de que muchas veces es necesario reescribir antes de comenzar a diferenciar, ¿no? Eso siempre es, hay que mirar qué cosa es, cómo vamos a trabajar y recién después ponerse a trabajar. Por otra parte, es importante el trabajo que se hace después de la diferenciación para simplificar la expresión y convertirla en otra más manejable. Ya hemos dicho dentro de eso que no se aceptan exponentes negativos
y la otra que hay que sacar el denominador común, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que estar siempre mirando a la medida que estamos trabajando. Claro que siempre después de que hemos hecho la derivación. Aquí, por ejemplo, esto es una derivada, pero es en un cociente, pero en el numerador dice que 4 más 2 partido por x. Y en el denominador 2x menos 3. Entonces aquí, o podríamos escribir esto 4 más 2 por x elevado a menos 1, podría ser una posibilidad, pero mejor que esa, hace rato en la derivada de un producto, hicimos, ¿no? Cuando era x a la menos 1, aquí. Entonces, a ver. Entonces, para derivar esto, tenemos que, en el numerador tenemos un cociente también de 9. Entonces, para evitarnos más problemas, vamos a sacar denominador común en el numerador. Quedaría entonces 4x más 2 dividido por x. Y este x va a multiplicar el denominador. Entonces, y va a ser igual a 4x más 2 dividido por 2x al cuadrado menos 3x. Sí. Mejor de una vez lo que vamos a derivar así y no así. Porque aquí habría un producto. Entonces habría que tener también en cuenta ese producto cuando estemos derivando. Entonces mejor dejarlo así como polinomio partido por polinomio. Y la derivada sería entonces el denominador, que es 2x al cuadrado menos 3x, por la derivada del numerador, que es 4, menos el numerador, 4x menos 2 más 2, por la derivada del denominador. La derivada del denominador va a ser 4x menos 3. Pero aquí salió un 6, no 6. La derivada del denominador es 2 por 2, 4. 4x menos 3. Y 6x menos 3 sería 2x, 4x menos 3. Entonces, una vez que tenemos así, que hemos terminado de derivar, se multiplica todo y aquí va a quedar 8x al cuadrado menos 12x menos, y va a quedar 6 por 4, 24x al cuadrado, va a quedar 4 por, aquí era 4, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cuánto va a quedar y hay que reducir los términos semejantes. El denominador también no se toca. Va a ser el nuevo denominador es este de aquí, ¿no? 2x al cuadrado menos 3x. Entonces, en la fórmula de la derivada de un cociente es dividido por el denominador cuadrado, para eso simplemente es. No todos los cocientes tienen que ser derivados por la regla del cociente. O sea que, dicho en forma clara, derivar un cociente es bastante elaborado, digamos, ¿no? O sea que es bien gajudo, digamos, en el sentido de que hay que tener varios términos y todavía dividir por el cociente, por el denominador elevado al cuadrado. Entonces, sí podemos, nos evitamos derivar cocientes, pero eso algunas veces nomás es posible. Otras veces no se puede y tenemos que hacerlo como un cociente, no hay ni modo. Entonces aquí dice, no todos los cocientes tienen que ser diferenciados por la regla del cociente.
En el próximo ejemplo, los cocientes se consideran como productos de una constante por una función de x, y se puede usar la regla del múltiplo constante, que es más sencilla que la del cociente. Aquí tenemos una función, cómo se va a reescribir, cómo se va a derivar, derivando y cómo simplificar. Pues aquí, por ejemplo, esta, pues bueno, 3x al cuadrado menos x partido por 5. Pues simplemente aquí sacamos un quinto y entonces ya esta es una constante por una función. Entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces aquí está la constante, entonces este 5 se puso delante y quedó un quinto. Así, un quinto de 3x al cuadrado menos 2x. Entonces la derivada va a ser igual a la constante, un quinto, por la derivada por la derivada de la función, que va a ser 3 por 2, 6x menos 2. Pues va a ser un quinto de 6x menos 2. Y ahora se lo puede escribir de nuevo así. Esta segunda expresión también es un cociente, pero como es un cociente constante, igual que antes, la podemos escribir como simplemente una constante que está modificando la función por una constante. Entonces, en lugar de escribir 3x a la quinta partido por 10, escribimos 3 décimos de x a la quinta. Entonces ya pasa a ser una constante por una potencia. Entonces derivamos con una potencia. Y va a ser, entonces su derivada va a ser y' igual 3 décimos por 3x al cuadrado. 3x a la cuarta, a 3 menos 5x a la cuarta. Entonces nos hemos librado de tener que derivar el 1%. Y simplemente entonces ahora multiplicamos y va a ser 3 por 115 dividido por 10, que puede simplificar, el 5 con el 10 queda 2, 3 medios, acá, es el caso, aquí, claro, tenemos abajo 5x, pero arriba tenemos x al cuadrado y x, o sea que se puede simplificar así. Cinco raíz de la raíz. Entonces aquí dejamos el menos 2 en quintos y este x lo metemos aquí adentro. Va a ser 5x al cuadrado partido por x, va a quedar 5x. Y menos 2x partido por x va a quedar menos 2. Entonces allí simplemente había que factorizar una x arriba y simplificar. Y llevar el 5 delante, porque sea una constante por una función. Entonces aquí su derivada va a ser igual a la constante, que es menos 2 quintos, por la derivada de la función, que es igual a 5. Entonces y' va a ser igual a 2 quintos por 5 más 2. Y la última, esto 5 partido por 6, x cubo, x. Podemos escribir eso como una constante por una potencia. Entonces nos libramos de nuevo de ya. Ejemplo 8 aquí. Este es un ejemplo y sirve a la vez de prueba, porque nosotros hemos dicho la fórmula de la derivada de una potencia, pero en realidad la prueba que hemos dado simplemente
ha sido para n mayor que 0. Entonces aquí dice, se puede también demostrar ahora que sabemos cuánto vale la derivada del cociente, se puede demostrar que esa fórmula también es válida cuando el exponente es negativo. Entonces está bien aquí, pueden fijarse. Entonces, para hacer la demostración, si n es un número entero negativo, n es un número entero negativo, menos 3, por ejemplo. Entonces existe un entero positivo k, tal que k es igual a menos n. Claro. Entonces, por ejemplo, si fuera n, si fuera menos 3, entonces menos 3 sería 3k sería igual a 3. Entonces, x a la n sería lo mismo que x elevado a menos k. Entonces, podemos cambiar, estamos cambiando de variable, ¿no? Entonces, hemos introducido esta nueva variable k, que es igual a menos n, entonces k es positiva. Entonces la podemos escribir así. 1 partido por x elevado a k. Entonces, en lugar de derivar x elevado a n, podemos derivar 1 partido por x a la sexta. Y derivar en realidad x a más. Podemos derivar esto como un cociente, entonces al derivar el numerador, que es 0, menos el numerador, 1, para derivar el denominador, y todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces estamos forzando aquí esto, en lugar de derivarlo como una potencia negativa, estamos queriendo demostrar que la fórmula también vale para potencias negativas. Entonces lo estamos derivando como un cociente. Derivar el numerador, que es 0, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces aquí va a quedar solamente menos k por x elevado a k menos 1 dividido por, aquí va a ser x elevado a 2k. Casi nos investimos. Entonces, eso sería derivar esto 1 partido por k, x a la k, como un cociente. Se daría eso, la derivada del numerador, menos la derivada del denominador, que va a ser la derivada de una potencia positiva, menos k por x elevado a k menos 1, y todo dividido por el denominador al cuadrado. El denominador es x elevado a n, o a k, perdón. Entonces va a ser acá 2k. Entonces esa sería la derivada, que daría menos k por x elevado a k menos 1, y abajo partido por x elevado a 2k. De donde se ve que aquí va a quedar solamente menos k por x elevado a k menos 1 dividido por k, x elevado a 2k. Entonces queda solamente esta parte. Por tanto, si n es un número entero negativo, también se cumple que su derivada es n por x elevado a n menos 1. Entonces, vale tanto esa fórmula, esa regla de la derivada de una potencia, vale tanto para números positivos como para números negativos, queda demostrado. Denme un segundito.
Bueno, aquí seguimos. Aquí tenemos un ejemplo, una expresión, podríamos decir que es una función racional, pero una función racional que está expresada en el numerador en lugar de tener un polinomio, tenemos un producto de dos polinomios. Si lo multiplicamos va a salir también un polinomio, ¿no? Entonces sería polinomio partido por polinomio, pero nosotros queremos derivarlo tal como está, sin tocar, sin hacer ninguna operación. Entonces, para hacerlo, tenemos que tomar en cuenta que el numerador que podemos derivar primero, si vemos esto desde lejos, diríamos, es un cociente. Muy bien. Entonces vamos a usar la fórmula de la derivada de un cociente. Pero cuando nos vamos acercando, nos fijamos que el numerador es un producto. Entonces, cuando estemos calculando la derivada del numerador, la vamos a tratar como la derivada del producto, ¿no? Entonces, no hay ningún impedimento de tomar en consideración las dos normas a la vez, ¿no? Digamos, entonces, la vista general es un cociente. Entonces, vamos a derivar todo como un cociente. Y segundo, cuando estemos derivando arriba la derivada del numerador, vamos a tomar en cuenta que eso es un producto. Entonces aquí se dice, a ver qué dice. Aquí tenemos un producto dentro de un cociente y podríamos multiplicar primero los factores del numerador y luego aplicar la regla del cociente. Sin embargo, para mostrar que la regla del producto se puede usar dentro de la regla del cociente, haremos la diferenciación directamente, tal como la función está escrita. Entonces, y' va a ser, vemos aquí, el denominador 6x menos 5 por la derivada del numerador, la dejamos expresada, la derivada de este producto, menos el numerador, que son esos 2x menos 3 por 4x más 3, por la derivada del denominador, que es 6x menos 5, todo dividido por 6x menos 5 al cuadrado. Entonces ya está expresado lo que hay que hacer. Entonces seguimos avanzando y decimos, va a ser 6x menos 5 multiplicando a, ahora derivamos como un producto, va a ser el primer factor por la derivada del segundo, los 2x menos 3, 2 menos 3x por 4, más el segundo factor, 4x más 3, por la derivada del primero, que es menos 3. Y aquí seguimos derivando y va a ser 2 menos 3x más 4x más 3 por la derivada de 6x menos 5, que es 6. Entonces, ahora ya se ha terminado de derivar todo, y no hay nada que derivar, y lo que habría que hacer es simplemente hacer las multiplicaciones y dejar todo como si fuera un polinomio. Entonces aquí, en la primera parte, hemos derivado un producto. Entonces va a ser, aquí sería 4 por 2, 8 menos 12x. Y aquí sería 3 por 4, 12 menos 12x menos 9. Entonces, en total sería menos 12 menos 2 sería menos 24. X sería menos 9, pero aquí habría más 8. Entonces sería menos 1. Entonces, resumiendo, esta parte que viene como un cociente, bueno, se apagó. La parte que viene como un cociente, aquí, entonces sería 6x más 5 por
esta primera parte por el resultado que ya lo hemos derivado y lo hemos reducido a menos 24x menos 1 y menos 2x menos 2 menos 3x por esto simplemente multiplicamos, sería 24x más 18. Entonces ahora ya multiplicamos, usado, etcétera, y queda como dos polinomios que se reducen a menos 72x al cuadrado más 120x menos 31. Entonces todas estas multiplicaciones, cada uno sabe cómo multiplica mejor los polinomios, ¿no es cierto? Entonces puede hacerse también a un costado, de manera de anotar después el resultado, ¿no? Tasa de cambio de la presión arterial. Dice, a medida, es el ejemplo 10, a medida que la sangre se mueve desde el corazón y va por todo el cuerpo, por las arterias mayores hacia los capilares, entonces llega hasta en las extremidades, los capilares, ¿no? Que son las arterias más delgaditas, que son del diámetro de un cabello, por donde apenas pasa la sangre, y que es a donde llega hasta la carne, ¿no? Entonces dice, a medida que la sangre se mueve desde el corazón por las arterias mayores hacia las capilares y retorna después a través de las venas, la presión sistólica cae continuamente, la presión del corazón. Supongamos que esa presión está dada por esta expresión. Entonces, P, presión arterial dentro de las arterias sería 105t al cuadrado menos más 525 dividido por 4t al cuadrado más 4. Donde se mide P en milímetros de mercurio y T se mide en segundos. Ya, o sea que la presión no estaría dada en kilos por centímetros cuadrados, nada, sino que estaría dada en milímetros de mercurio. Y T estaría dado en segundos. ¿A qué tasa estaría cambiando la presión 6 segundos después de llegar al corazón? Entonces queremos saber cuánto estaría cambiando la presión dentro de nuestras arterias a los 6 segundos de haber dejado el corazón, después del pulso, ¿no? Cuando el corazón hace bum, ba, bum, ba, bum, cada vez que hace así, se expulsa sangre del corazón para que pase por todo el cuerpo. Entonces, queremos saber la tasa de cambio, primero la derivada, y después evaluarla para x igual a 6, para t igual a 6. Entonces, derivamos esto, pero y si podemos reescribirlo, reescribimos simplemente sacando las constantes afuera, ¿no? Porque aquí este 525 había sido 105 por 5. Entonces va a ser 105 adelante, factor de t cuadrado más 5, dividido por 4, factor de t cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces sería 105 t cuadrado más 5 dividido por 4 t cuadrado más 1. Entonces este 105 cuartos lo ponemos delante como una constante. Entonces esta expresión es la misma que esta, solo que ahora la podemos derivar como una constante por una variable, un múltiplo constante. Esto nos hace más bonita la derivación porque aquí derivar con números tan grandes siempre es fuente de errores, ¿no? Entonces, por hacer el cociente van a tener la derivada de P, va a ser de P en T, igual a la constante, 105 cuartos, por la derivada de este cociente, que va a ser el numerador, t cuadrado más 5, o sea, el denominador, t cuadrado más 1, por la derivada del numerador, que va a ser 2t,
menos el numerador t cuadrado más 5 por 2t. Entonces, una vez que estamos aquí, el 105 cuartos queda adelante y aquí multiplicamos. O podemos sacar también 2t de factor común, 2t adelante. Y aquí queda t cuadrado más 1 y queda menos t cuadrado menos 5. T cuadrados se van y queda 5 menos 1, queda menos 4. Entonces va a ser 105 cuartos por menos 4 por 2 va a quedar 8t, menos 8t dividido por t cuadrado más 1. Y ahí se puede simplificar. 8 con 4 va a quedar 2. 205 por 2, 105 por 2, que es 210. Va a quedar menos 210t. Aquí tiene que dar menos 105, aquí tiene t por t, que queda t al cuadrado, aquí sería 210t cuadrado, partido por 4 veces, no, bueno, si se simplifica ya no, sería 210t dividido por t cuadrado más 1 al cuadrado. Y queríamos saber cuánto era la rapidez con la que estaba cambiando la presión a los 6 segundos para t igual a 6. Entonces reemplazamos aquí y nos sale menos 0,92 milímetros de mercurio por segundo. Entonces esa está disminuyendo con esa rapidez 0,92 milímetros de mercurio por segundo. A los 6 segundos de dejar el corazón. Se ve que la presión está cayendo, etc. En los ejemplos desarrollados se ve que mucho del trabajo de obtener la fórmula final de la respuesta ocurre después de que se ha terminado de derivar, ¿no? Entonces, derivamos, pero la expresión que nos queda es una expresión muy complicada. Todavía entonces hay que hacer harto trabajo para dejar una expresión más simple que nos ayude a trabajar después. Entonces, dos características de la forma más simple de una expresión algebraica son, primero, la ausencia de exponentes negativos, habíamos dicho. Y segundo, la reducción de los términos semejantes. Todos los términos semejantes que puedan se reducen. Eso sería acá el texto. Derivar el cociente, y acá no es igual que la del producto, tampoco es simplemente la derivada del numerador dividida por la derivada del denominador. La deducción de esta regla se ha reproducido en el texto. Y aunque suele decirse que es muy artificiosa, así dice la gente que es muy artificiosa, dice, sin embargo, conduce al resultado esperado. Entonces, de repente hay otras formas de comprobarla, pero la que está en el texto es totalmente válida. Entonces, en palabras que dice, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido por el cuadrado del denominador. Ejemplo. Tenemos aquí un polinomio partido por polinomio para derivar. Va a ser x al cuadrado menos x más 1 prima. Derivar el numerador por x al cubo más 8 menos x cuadrado menos x más 1 por x al cubo más 8 prima. Todo dividido por x al cubo más 8 al cuadrado, que es el denominador al cuadrado. Pues ahora ya está todo escrito qué es lo que hay que hacer y vamos a derivar. La derivada x al cuadrado menos x más 1 va a ser 2x más 1
multiplicado por x al cubo más 8 menos x al cuadrado menos x más 1 por la derivada de x al cubo más 8. Entonces 3x al cuadrado aquí la derivación da de este polinomio da 2x menos 1, y aquí la otra da 3x al cuadrado. Si multiplicamos para reducir términos semejantes, nos va a dar un primer grupo que es 2x a la cuarta menos x al cubo más 16x menos 8 menos la segunda parte que va a ser 3x a la cuarta menos 3x al cubo menos más 3x al cuadrado. Todo dividido por x al cubo más 8, y ahora podemos, quitando los paréntesis, podemos reducir términos semejantes. Quedaría aquí 2x a la cuarta menos 3x a la cuarta, queda menos x a la cuarta. Queda menos 2 menos x al cubo más 3x al cubo, queda 2. F' va a ser entonces, lo ordenamos en forma decreciente, menos x a la cuarta más 2x al cubo más 2. Ejemplo 2. Calcule la ecuación de la recta tangente a esta función f de x. Ya. Entonces ya sabemos que la pendiente de la recta tangente a una función es su derivada. Queremos calcular la ecuación de la recta tangente. Para eso necesitamos su pendiente. Y su pendiente es su derivada. Entonces lo primero que tenemos que calcular es la derivada. ¿Dónde quieren que hagamos? En x igual a 0. Entonces, una vez que tengamos todo, lo aplicamos para x igual a 0. Pues la derivada va a ser f' de x, va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, f' de x va a ser igual a, en el primer término, la derivada de x a la x es x a la x, e a la x más, e a la x más 1. La derivada de e a la x más x es e a la x más 1. Y multiplicado por x más 1 menos e elevado a la x más x por la derivada de x más 1, que es 1. Entonces, esto hay que reducirlo ahora. Y va a ser x por e a la x más x más e elevado a la x más x. Entonces, si se reducen los términos semejantes, después de haber hecho la derivación, aquí vamos a tener x por e a la x, este e a la x con este se va, este x con este menos x se van, y va a quedar simplemente x por e a la x más 1. Dividido por x al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Esa es la expresión. En x igual a 0, entonces ahora ya tenemos la derivada, y lo que queríamos nosotros es calcular la ecuación de la recta tangente a esa curva, donde en x igual a 0. Entonces tenemos que calcular el punto primero, cuánto vale y. Entonces para x igual a 0, f de 0, no f', sino f de 0, va a ser, la función es esta de aquí arriba, e elevado a 0 más 1 más 0 partido por 0 más 1. Entonces, reemplazando x por 0 aquí, para y va a quedar e elevado a 0 más 0 partido por 0 más 1. Aquí elevado a 0 vale 1 partido por 1. Entonces, el punto es 1 con 0.
Entonces ya sabemos que pasa por el punto 0,1 y ahora la inclinación es m, que va a ser f' de 0. Reemplazamos aquí 0. Ya queda 1 partido por 1 al cuadrado, que es 1. Entonces la pendiente es igual a 1. Y por tanto la ecuación de la tangente a la curva va a ser, utilizamos la forma punto pendiente, recuerdan que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces y menos y1, que vale, ahí de nuestro punto vale 1, igual a m, que vale 1 por x menos x1, que vale 0. Entonces va a dar y igual x más 1. Entonces x más 1 es la recta tangente a esta curva en el punto x igual 0. Y igual a 1. Tarea 19. Entonces esto es para ustedes, para que trabajen hasta la próxima semana. Hay muchas derivadas para que ustedes puedan practicar. Solamente practicando se aprende. Entonces aquí ahí calcule la derivada de este producto, x al cuadrado menos 1 por x al cubo menos 1. De dos maneras diferentes. Nos dice, ustedes tendrán que ver cómo pueden calcular eso de dos maneras diferentes. Dice, primero, una de las maneras será mediante la regla del producto que hemos aprendido, y la otra será multiplicando primero. Entonces ya sería un polinomio. Y hay que demostrar que las dos respuestas son equivalentes. O sea que son... Y después, de acuerdo a su experiencia, tendrán que opinar cuál de los dos métodos le parece más sencillo. Si la derivada, o sea, con todo, ¿no? Porque el primero hay que multiplicar y después derivar el polinomio. Y el otro tiene que ser derivar el producto, pero después simplificarlo. Entonces, hay que hacer eso para ir viendo. Que a veces resulta que más fácil, o sea, nos gustaría mejor hacerlo así y no hacerlo así. Entonces, no comprobar eso cuando estén dando examen, ni comprobar eso cuando estén haciendo un trabajo, sino que ahora que están haciendo ejercicios, háganlo. Entonces tiene varias partes interesantes. Primero hay que demostrar que son, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Puede estar escrito de manera diferente, pero tiene que ser el mismo. Después, segundo problema, calcule la derivada de esta función, también de dos maneras diferentes, mediante la regla del producto y dividiendo primero. Y ya, esta en realidad va a ser la regla del cociente, ¿no? Demuestre que las respuestas son equivalentes. ¿Cuál método es preferible? Problema número 3, calcule estas derivadas. Tienen para morirse calculando. Muy bonito. Todas esas tienen que saber hacerlas. Porque de repente yo de aquí voy a sacar algunas derivadas para ver si ustedes saben derivar o no. Entonces solamente el que da el derivado va a tener la práctica necesaria como para derivar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces aquí hay el problema 3 al problema 20 hay que derivar. Después de nuevo, problema 21 y 22 hay que calcular la recta tangente, igual como el problema que acabamos de resolver, 21 y 22. Y aquí, 23, dos problemas bonitos.
23 y 4. Y 25. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto quedamos listos. Con Ingeniero, ¿me la puede colocar en la consulta. lista, por favor? ¿Cómo? ¿Me podría colocar en la lista, por favor? Aquí se ponga presente. Muy bien. Sí. ¿Quién eres tú? Un Álvarez, Jairo, ingeniero. repito.